avance de los vuelos de carga hacia el AIFA, ¿cómo va? Con fecha 1 de septiembre ya completamente pasa al AIFA. Nosotros ya el día 1 no recibimos ninguna aeronave de carga. ¿Y ya están notando alguna disminución de tráfico aéreo? ¿Ya se están haciendo estudios que den cuenta? El problema no es disminución en operaciones, es cantidad de carga que se mueve y ya hay varias compañías que ya se han mudado para allá. Bueno, a ver, mañana, 1 de septiembre, vence el plazo que establece que el transporte de carga aérea deberá irse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA. En otro decreto, hoy, el gobierno redujo las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto ocasionó inevitablemente reacciones. Reacciones, diría muchas, no, la mayoría, inconformidades más bien. Por decreto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez reducirá sus operaciones a partir del próximo 29 de octubre, es decir, pasarán de 52 a 43 vuelos por hora. Esta resolución hizo reaccionar a las aerolíneas que operan en el aeropuerto capitalino. Grupo Aeroméxico consideró que la reducción, en primera instancia, afectará a todos los pasajeros que lo utilizan, a los trabajadores de la industria y a la atracción de nuevas inversiones que dependen de contar con certeza jurídica y una conectividad aérea adecuada. Volaris informó que la nueva restricción de operaciones compromete la conectividad dentro del país y con el resto del mundo. El Colegio de Pilotos Aviadores de México pidió que la decisión se aplace hasta que se realice una mesa de trabajo en el seno del Comité de Horarios del propio aeropuerto. Además, sobre el tema, el capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, dio su opinión. El gobierno mexicano ha venido mencionando la imperiosa necesidad de conectar regionalmente al país. Es un objetivo claro. A ver, ese era el famoso objetivo del cabotaje, tú te acordarás, ¿no? El que haya más accesibilidad, que los mexicanos vuelen el avión, etc., que a mí me parece que es un objetivo muy bueno, muy positivo. Pero esta medida aleja a la industria a cumplir este objetivo de la conectividad, ¿no? O sea, ahora estamos desconectando al aeropuerto más importante del país, no solo regionalmente, sino también ahora, pues quién sabe qué slots vamos a quitar. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador así justificó esta decisión. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Bueno, vamos a seguir en el tema, ¿no? La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la IATA, por sus siglas en inglés, informó que no se puede aceptar ninguna decisión unilateral y descoordinada que obstaculice la conectividad del país. Dicho de otra manera, es una decisión unilateral. A nadie le dijeron y hoy se enteraron. La IATA recordó que el año pasado la frecuencia de vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya había sido reducida como parte de la estrategia de la administración del presidente López Obrador para diversificar el espacio aéreo. En buena medida, junto con el problema real, es irse a la AIFA, pero con el problema real que se tiene, eso no, el problema real eso no se puede soslayar, que hay una bronca ahí, que quien tenemos a veces la oportunidad de volar, lo sabemos. De igual manera, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo pidió a las autoridades mexicanas considerar medidas alternativas al recorte de frecuencia en el aeropuerto capitalino por el impacto que podría tener en los pasajeros la conectividad aérea y el turismo. Hasta donde uno entiende, esta es una decisión unilateral, no la conversaron con nadie. La reacción de IATA, Aeroméxico, Viva Aerobús, de diferentes empresas, simple y sencillamente muestra lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿qué le parece si vamos con los especialistas? José es consultor aeronáutico. Juan Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Estimado Jesús, muy buenas noches. Perdón, Javier, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Gracias, en verdad. Oye, a ver, Juan Antonio, ¿qué decimos de esto? A ver, pongámoslo claramente. Te pregunto, ¿la industria fue informada? ¿Los reunieron? ¿Les habló de la SCT y les dijeron vengan para acá, etcétera, etcétera? ¿Algo así pasó? Porque me sorprende la reacción, que es un poco, más bien una inconformidad, porque pareciera como que hoy se enteraron de todo, por una parte, y la otra parte, las consecuencias de esto. Juan Antonio. La industria se temía que la decisión se iba a tomar, pero albergaban esperanzas de que no fuera realmente tomada por las consecuencias potenciales de la misma.
Sí, seguramente les cayó de sorpresa y están reaccionando lógicamente, protegiendo sus mejores intereses, principalmente en lo relacionado con la conectividad que actualmente ofrecen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, dicho de otra manera, ¿ustedes se enteraron hoy? La industria se llevó sabía que iba a venir algo así, estaban esperando quizás espacios para dialogar, para analizar, tal y como se muestra en el inicio de la nota, como lo proponen algunas entidades, sentarse a negociar en el marco de alguna mesa para llegar a algún acuerdo, pero ya les está cayendo el decreto un poquito súbitamente, de sopetón. De sopetón. A ver, ahora, Juan Antonio, te planteo, ¿cuáles son las consecuencias que esto tiene? ¿Qué es lo que le pasa a la industria? ¿Qué es lo que le pasa? Yo decía un poco como para preguntarnos algo que puede ser muy obvio. Yo compré un boleto para el 10 de noviembre para ir a la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿Qué pasa con mi boleto que compré para Aeroméxico? Porque puede estar entre las afectadas de la disminución de los vuelos por hora. El arte de la optimización de los vuelos, es decir, el arte de poner X cantidad de asientos a X tarifa en X vuelo es muy complejo. Las aerolíneas no les va a quedar otra que reprogramar. En caso de que se vieran afectados algunos de esos vuelos, van a tener que reprogramar, ya sea vuelos en slots adicionales, porque no hay que olvidar que aun cuando se restrinja a un máximo de 43 slots por hora máximo, hay franjas horarias a lo largo del día que no necesariamente llegan a las 43 operaciones. Es probable que algunos de los vuelos pudieran, si el mercado lo permite, ser reprogramados. Otros vuelos seguramente van a ser cancelados y sus pasajeros van a tener que ser protegidos, es decir, van a tener que ser asignados, reasignados en otros vuelos. Esto es de manera temporal, aplicando a las reservaciones, ya a los boletos ya vendidos a partir de la fecha de la entrada en vigor de la medida. ¿Qué va a pasar después? Las aerolíneas van a tener que hacer una ingeniería de operaciones y una ingeniería comercial para determinar, en base a los nuevos límites que establece el decreto, qué les conviene volar, a dónde y a qué hora, analizando qué activos les van a resultar remanentes y otra cosa importante, cómo utilizarlo, ya sea en otros mercados o de plano, y eso es lo preocupante, dejar de utilizarlos, devolver quizás por ahí alguna aeronave. Híjole. A ver, todos sabemos que hay un problema en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde hace 70 años o más, ¿no? Se construyó. Te planteo, Juan Antonio, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo tengo la hipótesis de que por una parte el gobierno está tratando de resolver un problema real, pero por otra parte nos quiere mandar a todos a la AIFA. No nos hagamos. A ver, veamos esos dos aspectos, si es que compartes mi punto de vista. Mira, comparto contigo el primer punto, lo comparto completamente. El aeropuerto de la Ciudad de México ya requiere una cirugía mayor para mantenerse en condiciones de ofrecer servicios de calidad para su demanda. El problema real del aeropuerto es el mantenimiento, es su gestión. Si analizamos las cifras, por ejemplo, del año 2019-2018, el aeropuerto podía operar sin problemas hasta 65, ya habían días que hasta 70 operaciones por hora. Y no tenía realmente problemas, pero tenía el equipo funcionando, tenía las instalaciones sin problemas, tenía el personal, había una gestión que facilitaba esos niveles de operación. Actualmente el aeropuerto pues tiene muchos problemas y efectivamente está saturado porque no está en condiciones de atender su demanda. Es comprensible que el gobierno, para recuperar esos niveles hay que invertir y esa inversión es probable que el gobierno federal no esté en condiciones de hacerla. Luego entonces el gobierno federal ofrece al mercado una opción que es un gran aeropuerto, hay que decirlo, el AIFA es un muy buen aeropuerto. Quienes hemos llegado a usar el AIFA, independientemente de los temas de conectividad terrestre, lo evaluamos muy positivamente. Es un aeropuerto cómodo, es un aeropuerto eficiente, es un aeropuerto bonito. Ahora,
¿No es un problema de la misma índole que sea un gran aeropuerto, pero que no tengas acceso al aeropuerto? Es un problema mayor que se tiene que resolver a la mayor brevedad porque le resta competitividad al AIFA, que insisto, como infraestructura, una vez que tú llegas ahí, es una maravilla. El problema es llegar y eso le complica mucho los desplazamientos a un segmento de la demanda que evidentemente tiende a favorecer, a seguir favoreciendo a la AICM. De ahí el interés de las operadoras aéreas de mantener sus vuelos en el AICM. A ver, la pregunta es también, ¿cómo le hacemos, Juan Antonio, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sus 2 terminales, cuando también estamos con el problema de transporte de carga y el problema de transporte de carga aérea, de transporte aéreo de carga, también traemos una bronca, no tenemos la infraestructura del todo y a ver, una empresa dice, ok, yo voy al AIFA, pero de que salgo del AIFA y voy te lo voy a poner en el caso de la Ciudad de México, y voy a Tlalpan, pues imagínate en la locura que me meto para entregar lo que tengo que entregar. Bueno, la decisión de enviar el carguero dedicado al AIFA pues ya está madurando. Definitivamente hay ajustes que se tienen que hacer, sobre todo en los procesos logísticos. Tengo entendido que una parte no muy importante, pero una parte de la carga tiene que llegar por tierra al AICM para ser sujeta a una serie de procedimientos. Algunas operadoras logísticas, por sus infraestructura, siguen enviando desde la carga que llega al AIFA, la mandan a la AICM y de ahí distribuirla, lo cual incrementa los costos de operación de los operadores logísticos. Sin embargo, el AIFA está demostrando con los hechos que es un gran aeropuerto también para el segmento del carguero dedicado. Las líneas aéreas no han tenido ningún problema, las instalaciones en general son suficientes y es cuestión de que se cuenten con algunos servicios complementarios, sobre todo de índole aduanal fiscal, para que en el segmento, en el mercado carguero, el AIFA resulte una opción verdaderamente viable, atractiva para el operador logístico. Si esto se va a instrumentar hacia finales de octubre, ¿crees que tengamos 2 meses en los que el gobierno tenga la disposición de dialogar con la industria o estamos en el voy derecho y no me quito? ¿Qué imaginas que puede pasar? No lo sé, yo quiero pensar que el gobierno va a escuchar a los actores. Yo creo que el gobierno no se va a cerrar, pero el gobierno sí definitivamente está interesado en reducir la magnitud de los volúmenes en el AICM para dos propósitos. Uno, que dichos volúmenes correspondan a la capacidad de la infraestructura para atenderla, es decir, que no se registren esos peligrosos e incómodos niveles de saturación. Y 2, sin duda, y me parece legítimo, promover el empleo de una infraestructura, llámese AIFA, que ya está construida y que el gobierno federal pone a disposición de la demanda. El problema es convencer a la demanda. Este es un problema de mercado, atraer a la demanda de pasajeros y carga a un AIFA que, como ya hemos comentado, tiene algunos retos de conectividad terrestre. Grandes retos. A ver, te planteo, no es necedad de mi parte, te lo juro, ¿no hubiera sido bueno quedarnos con Texcoco? Mira, yo lo he dicho abiertamente que Texcoco era la última gran oportunidad para que el Valle de México tenga un gran aeropuerto al cual recurrir en los próximos 20, 50 años. Yo creo que fue una obra que debió terminarse y si bien respeto la decisión del actual ejecutivo, pero no la comparto, pero la respeto. Pero ya se construyó Santa Lucía, ya se invirtió en Santa Lucía y tenemos que emplear Santa Lucía de una manera productiva y eso significa reducir, ¿sí? O sea, atraer la demanda, ofrecer un producto atractivo y yo lo he dicho públicamente, yo soy de la idea que de plano hay que cerrar el AICM y trasladar todo ya de plano a Santa Lucía, complementado con Toluca, Querétaro y Puebla. O sea, cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1 y 2. Cerrarlo por completo, por lo menos a la aviación comercial y optimizar la capacidad del AIFA que la tiene, agregando en su momento las terminales
las terminales de pasajeros que requieren para llegar a los niveles de capacidad que requiere absorber el AICM y dejar complementar esa oferta con la que ofrecen aeropuertos del sistema aeroportuario metropolitano, que son Cuernavaca, Puebla, Querétaro y Toluca. Si no hacemos el AIFA de un tamaño mucho mayor, ¿el problema no se resuelve? ¿O qué piensas, Juan? El AIFA en su lado aire, es decir, pistas, plataformas y calle de rodajes, está listo. Pero no necesitaría, ante la eventualidad del cierre de la Terminal 1 y 2, que extender su construcción para toda la demanda que va a haber, que no necesariamente va a poder ser respondida en Toluca, Puebla, Cuernavaca, etcétera, Querétaro. Tendría que extender su capacidad en lo que corresponde a edificios terminales de pasajeros. Claro. Pero insisto, pistas, calles de rodaje y plataforma, básicamente está preparado. Es una obra sobrada para la demanda que tiene, pero que eventualmente estaría lista para atender toda la demanda de una AICM. Déjame plantearte lo último. ¿Es una medida temporal bajar de 52 a 43 o el número que sea de los vuelos por hora, o es una medida ya definitiva? Te lo pregunto por si caminemos y en 6 meses ya regresamos a lo que estábamos. ¿Sabes cómo quedó finalmente esta decisión unilateral? Puede ser una medida temporal en la medida en que se requiera ampliar la capacidad del aeropuerto, para lo cual se requiere corregir una serie de problemas que el AICM tiene, que evitan que con los niveles que teníamos de demanda sobre las 61 operaciones máximas por hora, afecten la calidad del servicio. Claro. Si al AICM le damos el mantenimiento y le damos la gestión que requiere, su infraestructura aguantaría incrementar nuevamente el número de operaciones por hora, inclusive llegar nuevamente a las 61. Pero esa es cuestión de oferta y demanda, y debe mediar un análisis por parte de las autoridades aeronáuticas para determinar qué es lo que le conviene al país en materia de conectividad aérea. Entonces, para cerrar, partimos de que esta gran capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se perdió en buena medida por la falta de inversión. ¿Esa es una de las causas? Por la falta de mantenimiento, por falta de inversión, sí, señor. Muy bien. Ahora, segundo, te pregunto, ¿qué piensas de las reacciones de las líneas aéreas? Pues particularmente Aeroméxico, que es la que en buena medida mueve al país. ¿Qué pienso de qué, perdón? De la reacción de Aeroméxico, del boletín de Aeroméxico, que finalmente es la línea aérea mayor del país, ¿no? Incluso de las mayores de América Latina. Pues me parece comprensible, porque sienten que sus intereses están siendo afectados, y lo que están haciendo es hacer un llamado al gobierno federal para sentarse a platicar y analizar con un poquito más de cuidado esta importante decisión. Es lo que es, yo de todos los comunicados que he leído siento eso. Oye, espérate, vamos a platicar, tenemos que analizar esto, danos más tiempo, revisémonos, hagamos un análisis adecuado y tomemos decisiones. Por lo tanto, esta reacción yo sí la veo un poquito más agresiva, más determinante, y sobre todo bien acompañada también de una reacción muy agresiva de la IATA. Sí. Oye, es que pues, si no les avisaron, también yo creo que pues no puedes quedarte callado. A ver, ¿está todavía remoto que regresemos a la categoría 1, Juan Antonio? Es un volado. Yo sí hubiera esperado, Javier, que ya hubiera salido humo blanco en Washington derivado de la última auditoría. Es un asunto complicado que ya está empezando a tener tintes políticos. Ya no es tan técnico el asunto. Recordemos que a las propias aerolíneas norteamericanas o inversionistas norteamericanos, caso de Delta por su vínculo con Aeroméxico y de fondos de inversión norteamericanos por sus vínculos con Volaris, no les conviene un debilitamiento de sus subsidiarias o aerolíneas hermanas en México. Entonces, a los norteamericanos también ya les conviene que Volaris y que Aeroméxico pueden emplear sus nuevas flotas, sus nuevos equipos en rutas a Estados Unidos. Pero insisto, el tema pues, se puede estar politizando y puede estar un poquito vinculándose con otros temas de la relación bilateral, caso de los reclamos en el marco del TEMEC, sí, etcétera. Las elecciones en Estados Unidos y en México también. Te mando un gran saludo, Juan Antonio José. Gracias que estuviste con nosotros.
Gracias por la confianza, saludos al auditorio. Gracias, muchas gracias.